tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Este conversatorio se denomina Artistas Racializadas, Presencia y Visibilidad. Se da dentro del marco de Reconstruyendo Identidad, que es una muestra que está instalada en este momento en la Sala U del Centro Cultural de España, y es una muestra que reivindica el discurso afrofeminista, el discurso racializado de muchas mujeres, en específico las afro-uruguayas. Y bueno, la idea es que ellas también forman parte de lo que fue y lo que es esta muestra. Entonces es conversar un poco visibilizando las prácticas artísticas contemporáneas que cada una lleva adelante, y bueno, y cuáles son, cómo es su desarrollo, cuáles son las dificultades las que presentan a la hora de la producción y de los procesos creativos. Para eso voy a hacer como una mini presentación de cada una de las integrantes de la mesa, y después vamos a proponer unas preguntas disparadoras, o sea, para comenzar como un poco con la conversación y el debate. Y por último, 15-20 minutos antes de finalizar la charla, vamos a abrir al público todas las preguntas, inquietudes que quieran hacer. Bueno, voy a empezar a mi izquierda con Ana Laura Pedraja. Ella es artista, performer y poeta, nació en Canelones. Su práctica se centra en acciones colectivas feministas con experiencias en ciclos sonoros y poéticos e intervenciones en el espacio público. Participó en festivales en la Plaza Liber Seregni y en el Festival de Arte Sonoro Monte Audio, y también realizó una perfo colectiva 10 de cada 10 bajo la dirección de Valeria Pires. Victoria Pereira nace en Montevideo en 1989, es actriz egresada del Instituto de Actuación de Montevideo. Ha desarrollado su trabajo como intérprete, creadora e investigadora en diversos proyectos bajo la dirección de Gabriel Calderón, Florencia Lindner, Andrea Lamana y Fernando Rubio, de Argentina, entre otros. Integró el elenco de Antigonía Oriental, conformado por 6 actores profesionales, junto a 20 mujeres expresas políticas y exiliadas de la dictadura uruguaya, realizando giras en Sudamérica y Europa. En el 2014 es convocada por Sergio Blanco para participar del proyecto Autoficción, Decirse en Escena en el Instituto Nacional de Artes Escénicas. En 2016 forma parte del elenco internacional de Todo lo que está a mi lado en Singapur, en el marco del Singapore International Festival of Arts. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado paralelamente como docente de espacios de formación profesional de actores y distintos centros de INAU. Aquí a mi derecha, Giovanna Sánchez, nace en 1978 en Montevideo, es técnica en comunicación social y audiovisual, culminando la licenciatura en comunicación. En 2013 forma parte del equipo de fotografía del cortometraje Por Ella. En 2014 realiza la dirección y el montaje de Sin Diagnóstico. En el 2019 produce un spot publicitario para la Casa de la Mujer en Cerro Chato. Ese año también dirige y realiza la producción periodística del documental Reinventarse, exhibido por TNU. En ese mismo año produce y forma parte del equipo de montaje del ciclo Memoria Emotiva, con motivos de los 70 años de la EMAD, exhibido por TV Ciudad. Y en la actualidad realiza la dirección de fotografía de Matías Escudero, artista drag, y forma parte del bloque antirracista. Natalia Lewis nació en Valencia, Venezuela, es estudiante de psicología y activista, integra el bloque antirracista. Su vínculo con la danza afro la llevó a participar en diversas compañías musicales y comparsas. Ha colaborado con el maquillaje artístico en diferentes espectáculos. Bueno, una vez presentadas las artistas que me acompañan en esta mesa, voy a empezar con la primera pregunta. La idea es que cada una tenga aproximadamente 4 o 5 minutos y que también se dé como una linda conversa entre ellas. Así que bueno, espero que disfruten. La primera pregunta que tengo para hacerles es que cada una nos cuente un poquito sobre la práctica que lleva adelante y de qué manera la lleva, y cómo es esa búsqueda y esa mirada y hacia dónde orientan los procesos creativos. No sé si quién quiere empezar. Ana, adelante. Buenas tardes. Bueno, cuando me haces esa pregunta sobre la práctica, me quedo pensando qué es la práctica, y me lleva como a los antecedentes y como a ver cómo llegué a esto de esta muestra donde vos me invitaste, y cómo llegué a esto como de estar posicionada dentro del lenguaje de la performance,
expresión. Y bueno, voy a contar un poquito que llegué al lenguaje de la instalación por medio de la primera infancia. Yo trabajo con niños y siempre fue como mi interés esto de enriquecer la búsqueda exploratoria y bueno, para como que ellos se puedan interrogar cosas. Entonces me interesaba como esto de cómo colocar los objetos para que ellos pudieran investigar. Eso era como una cuestión muy mía. Después, más adelante, cuando me formé, ahí vi que había artistas que trabajaban con la cuestión de la instalación, instalaciones para niños. Y bueno, ahí accedí a trabajar en talleres, pensando mucho como el escenario, el armado, como estaba toda esa cuestión. Y bueno, ahí como empecé a ver qué cosas podía ofrecerles a los niños. Después, con el tema de la performance, ¿cómo llego? Bueno, creo que llego a través de mi introspección con el cuerpo. De alguna manera, o sea, vengo de familia desde el candombe, desde ahí o sea, fue como mi primera expresión familiar y pública. Y a partir de ahí, como observando con mi cuerpo, a través con el trabajo de los niños, las emociones. Y ahí llego al mundo como de la poesía también. Entonces, cómo mostrar el cuerpo. Tuve muchos años estudiando canto lírico también. El cuerpo desde un personaje, el cuerpo desde mí. Qué cosas decir, qué cosas, cómo presentarme, cómo tener como un pienso, ¿no? En el caso de las infancias, como del lado más pedagógico y del cuidado. Y bueno, y llego a la performance, a poder formarme en un principio con Valeria Pires, que está presente acá, ya está en el fondo, hola. Y gracias a Laura Falero, que está allá en el fondo, que me dio el contacto. Y cuando encontré como ese lenguaje, dije, esto es lo mío. Esto, por acá yo puedo decir algo. Puedo decir algo no por el gusto solo de decir algo, sino decir algo que, como una pregunta que yo me estoy haciendo hace mucho tiempo con respecto a la identidad, que esa es mi búsqueda, y como la mirada más focalizada en esto del discrimen estético, hablando de la cuestión del racismo y cómo nos ocupa en el cuerpo de las mujeres racializadas. Y pensando en esto de que el discrimen estético no es como la punta del iceberg de la estructura del racismo, tanto institucional como social. Y bueno, y ahí llego a la perfo, que es donde yo siento que digo no desde un personaje, sino desde mí misma, haciendo una acción y que genere cuestionamientos en mí y en los otros. Y en cuanto a la instalación que estoy presentando ahora, que es la pregunta de aspecto o efecto, la verdad que ha sido como una práctica, ahora puedo decir que sí, que es una práctica muy enriquecedora a través del diálogo con Mayra y de mis compañeras. Y también eso de como el proceso ese de la construcción de parar como la cuestión mental y comunicarme con lo que estaba haciendo y logro como que ahí se integró algo que ya venía como de distintas vertientes de la educación, desde lo personal, de la cultura del candombe. Empezó como a generar como entre comillas, un lineamiento. Entonces creo que ahora estoy como insertada en una práctica artística. Yo tengo 45 años, recién ahora puedo decir eso, que encontré como lenguajes para poder expresarlo. Eso. Victoria, ¿te parece si seguimos contigo? Que también creo que tenés como cierto vínculo con esto que cuenta Ana desde poner el cuerpo, desde las artes escénicas. También creo que pueden tener como alguna experiencia un poco similar, ¿no? Sí, yo soy actriz, para contarles. Me gusta la definición de actriz. Hasta hace un tiempo eso me parecía demasiado acotado con respecto a mi práctica y a mis inquietudes, pero
lo que he ido conceptualizando para mí misma, o me he ido dando cuenta, lo que intuitivamente venía pasando desde mi formación, que es que entiendo el rol del actor, de la actriz, como desde un lugar que quizá paradigmáticamente se corra un poco de lo más hegemónico. Es lo que intento hacer también desde mi práctica y desde la formación de actores y actrices con quienes trabajo, que es pensar al actor y a la actriz fuera de la idea de un cuerpo sobre el que se deposita un discurso de otros, digamos, sino pensando también el lugar de la opinión, corrernos de la idea de que somos meros intérpretes, más allá incluso de que muchas veces podamos trabajar con un texto cerrado, que el lugar de la opinión siempre está. Y puntualmente a mí igual me gusta mucho involucrarme en procesos que me impliquen desde la creación de los dispositivos, de los discursos, del encuadre ético, de cómo trabajamos, de cómo se conforman los equipos. Yo, además de ser una actriz independiente, no formo parte de ningún colectivo artístico, que eso también sucede. Dentro de lo independiente hay grados dentro de lo estable y también de lo institucional, ¿no? Porque hay un teatro llamado independiente que en realidad está muy enmarcado dentro de un funcionamiento muy institucional y muy inamovible también. En lo personal trabajo sin un colectivo fijo, pero sí hay un núcleo de personas con las que solemos elegirnos, básicamente. No bajo un nombre de un colectivo, pero sí de la autoconvocatoria. Que eso también me parece interesante con respecto a las actrices, con una idea que hay en la formación de aceptar un montón de trabajos porque son las oportunidades y tenemos pocas, y de no conectarnos con el deseo vinculado a la autogestión. En uno de los procesos más representativos para mí, artísticamente, y más gratificante, el orden fue un poco quizá al revés. Actrices que nos convocamos por afinidad artística y personal, y desde ahí surge el deseo de compartir con una directora que para nosotras era además a nivel ético, una persona con la que había un deseo fuerte de compartir desde hace un tiempo, y nos buscamos y nos encontramos entre nosotras. Y nada, ese proceso es maravilloso. En la docencia trato de hacer mucho énfasis con esto. Yo trabajé muchos años dando clases de danza contemporánea para actores, digamos, trabajando en el entrenamiento físico del actor, pensando en esta idea de lo que implica poner el cuerpo, y siempre tratando de que puedan dimensionar como actores lo político que es trabajar con nuestros cuerpos. La resistencia para no habitar la escena siendo cuerpos silenciados, que parece que por habitarla ya alcanzaría, pero que en realidad hay una lucha, una puja para no tornarse cuerpo pasivo como actor, como actriz, que hay que darla y hay que pensarla. Algunos procesos artísticos que tuve la suerte de compartir también fueron quienes construyeron un poco esta idea, o que fueron como jalonando así mi proceso creativo, el trabajo con 20 expresas políticas, como nombraba Mayra, que el proceso de una obra que se llama Antígona Oriental, por ejemplo, empezó como a inquietarme en esta idea de los límites difusos, ficción, realidad, o ficción, historias personales, porque realidad creo que también está conformada por las distintas ficciones que habitamos, pero como esta idea del teatro y el documento, el teatro y el testimonio, me empezaron a despertar en mí la inquietud de la identidad, de cómo puedo con mi identidad habitar la escena y con mis historias también, el trabajo sobre autoficción con Sergio Blanco, y también fue despertando esta idea de poder habitar terrenos difusos, ¿no? De la idea también de no tanto la idea de un personaje que está en escena, sino algo de persona a personaje. Eso también es bastante emancipador para nosotras, ¿no? Como esta idea que hay aparte de los cuerpos hegemónicos, ¿no? Y neutros, no tatuajes, no cicatrices, no sobrepeso, o sea, sobrepeso como idea, no determinados pesos, ¿no? Como toda esta idea es como una manera de generar esta cosa tan hegemónica sobre los cuerpos y pensarnos más que todo ese yo está ahí poniéndose, bueno, no sé, me parece bien interesante para ir desarrollando. Yoga, si querés compartir un poco también brevemente tu experiencia, que en este lado viene desde el otro lado de la cámara, no como todas estas... Me gusta ese lado. Como este lado, que también nos cuentes vos cómo ves todo. Yo quería ser periodista de guerra.
que no sé, me daba la idea de que quería salir a una guerra seguramente. Y entonces empecé a interesarme, bueno, en el periodismo, y ahí empecé a buscar espacios y encontré el audiovisual como una forma de expresión que me brindaba un abanico muy amplio. Era muy difícil también definirme, aún me sigo definiendo qué lugar es el que me siento más cómoda, entonces voy investigando. Me gusta estar del otro lado de la cámara, seguro. Me di cuenta que desde ese lugar tenía la posibilidad de visibilizar algunas miradas, buscar miradas. Tuve la posibilidad y la fortuna de hacer un documental que se llama Reinventarse, que habla de las enfermedades raras. Y dije, qué maravilloso esto, ¿no? Tener la posibilidad de investigar, que es un área que a mí me interesa mucho, y fusionarlo con la imagen y el sonido, porque van juntos. Y esta invitación, en la cual, bueno, me encuentro haciendo un video art, que fue lo que me propuso Mayra, y dije, un video art. Arte. ¿No? Y yo estaba haciendo algún corto, alguna ficción. Y dije, video art, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Será? ¿Cómo es esto? ¿Y qué búsqueda? Interesante, me enamoré, quiero decirles que me enamoré, me encantó. Explorarme primero y tener la fortuna de trabajar con Victoria, de tener la fortuna de trabajar, aparte las tengo todas acá, así que las voy a nombrar a todas, a Natalia, a mi hermana, y tener la posibilidad de hacer una búsqueda interna primero y trabajar con la actriz. Que lo más interesante para mí es un trabajo en conjunto, la construcción siempre es contigo y con el otro, ¿no? Es como bien importante, eso hace crecer. Lo que yo tenía en mi cabeza y que me iba imaginando, esa imagen y sonido, porque para mí no puedo separarlas jamás, si no se pierde algo. El sonido también tiene una voz importante y que nos transmite sensaciones, nos ambienta, por eso hago esa salvedad, porque a veces aquellas personas que somos realizadores nos olvidamos y creemos que el sonido no es tan importante y la imagen es todo, y en realidad no. Esta construcción, bueno, que vengo haciendo, donde tengo la posibilidad también de ocupar espacios que son difíciles, porque realmente que personas afros en este medio audiovisual es muy escaso. Y en los espacios en los cuales he tenido la posibilidad de trabajar, siempre me he encontrado como siendo la única. Y he tenido que demostrar que soy buena o que estoy capacitada para hacer esa función. Y eso es un desafío diario, constante, pero que también no me limita. Me di cuenta que no me limita. Me di cuenta que sí me generaron cicatrices, ¿no? Y algunas dudas de decir, bueno, ahora llevo adelante esto que tengo en mi cabeza, este video art que significa y habla mucho de esa construcción de identidad en lo personal, en la construcción colectiva, ese vientre que está nucleado por tantas mujeres, esa nueva mujer afro, que somos todas. Esa es la idea en principio, muy por arriba, pues mucho más profundo. Hay un sonido que habla del corazón, del nacimiento, del agua que genera ese vientre y demás. Para redondear, porque no quiero... me parece que, bueno, desde el audiovisual uno tiene la posibilidad, ni que hablar de poder generar espacios cuidados y también de militancia, de construcción, de mucho cuidado. Siempre uno tiene una mirada sesgada, uno hace una selección, en el montaje está seleccionando, ¿no? Y estás viendo, bueno, qué mirada querés darle, y eso también es algo que hay que tener mucho cuidado. El video art es arte, y lo bueno es que una vez que uno hace, se libera, ya no me pertenece,
y cada uno le va dando su mirada y decís, mira bien, qué bueno, ¿no? Lo enriquece y eso está, creo que ya no me pertenece, yo ya me liberé, trato de no vivir las cosas con mucho, es ser aprensiva, ¿no? Posesiva, y liberar, ¿no? Y que las cosas vayan creciendo. Y creo que pasó eso, ¿no? Creo que lo que tiene el arte de maravilloso es que una vez que uno genera una energía, se expande y sigue creciendo. Y creo que eso es maravilloso y me va a encantar tener la posibilidad de reincursionar y le tengo que agradecer a Mayra por esta invitación. Gracias a ti por participar. Bueno, Nathalie, un poco lo que estuvimos escuchando, cómo es tu experiencia, tus vivencias, cómo es esto también que traía yo, que es un dato muy interesante y gracias por traerlo, que es esto de tener que demostrar, ¿no? De tener que ser buena porque estás ocupando determinado lugar o porque tenés un rol que quizás es el único, o quizás una mujer racializada es la única que tiene ese rol para ocupar y tener que demostrarlo. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Bueno, en mi caso, yo nací en Venezuela en una familia mitad blanca, mitad negra. Mi familia por parte de mi madre es blanca y uruguayo. Cuando se separan me vengo para acá, por lo tanto soy la única en mi familia negra o afro. Y eso me llevó a cuestionarme un montón de cosas de niña, ¿no? O sea, porque toda mi familia era blanca, o sea, mi padre no estaba, o sea, me costó mucho con respecto a la identidad, ¿no? A sentirme diferente. Siempre supe que quise bailar, siempre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi madre? Me llevaba a los tambores. Y es eso, ¿no? Se relaciona siempre a la mujer afro o a la persona afro, que está bien, en realidad, porque es parte de la identidad, es la cultura, pero cuesta encajarlos, digamos, en otros espacios artísticos. Entonces, bueno, ahí empecé a encontrar lo que me hacía sentir más cómoda, donde me sentía más identificada. En este caso, en el candombe. El candombe me lleva al carnaval. Y entonces ahí es otra sorpresa, ¿no? Es el entender, bueno, mujer afro, carnaval, bailarina, también se la sacaba, ahora por suerte el espacio se abrió bastante, pero en ese momento, o sea, mujer, bailarina, o sea, el tambor era para el hombre. Después me fui un tiempo y cuando volví, hace unos 11 años, me costó muchísimo volver al espacio, porque mi cabeza se había abierto, en realidad ya no tenía tantas ganas de carnaval, tenía ganas de otras cosas y me costó muchísimo encontrarlo. Me costó mucho y me costó 10 años, recién ahora estoy empezando como a entender que hay otros espacios para las mujeres negras, y no solo negras, para las mujeres racializadas en general, sin que sean exclusivamente relacionadas con el candombe o con lo folclórico. Y eso lo que hace, me parece, es lo que nos obliga de alguna manera, que en parte lo queremos, pero nos obliga siempre a, dentro de nuestra manifestación, siempre querer reivindicarnos en eso, ¿no? El querer decir, por medio del arte, lo que no se nos permite decir, la voz que no se escucha. Entonces a veces cuesta un poco el fluir, digamos, eso, el querer demostrar que bueno, que lo podemos hacer, o sea, ese esfuerzo de tener que hacer para poder encontrar nuestro espacio y ser vistas. Así que bueno, en esa búsqueda seguimos. Bien, y o sea, es como súper importante todo lo que traen y también esta pregunta que les sigue como que tiene mucho que ver con eso, y es cuáles son los obstáculos y las dificultades que se presentan en esta búsqueda y muy identitaria que plantean todas, de búsquedas personales, ¿no? Con el tema de la identidad, y en ese sentido me parece que está bueno como que cuenten qué es lo que pasa cuando desarrollan alguna obra o qué
¿Qué obstáculos sienten ustedes como artistas racializadas que tienen en ese camino? Y si eso las imposibilita a seguir esa búsqueda, ¿tienen que cambiarla o modificarla en algún sentido? Empiezo. Con respecto a esta idea de las dificultades en el terreno de lo artístico, lo primero de lo que me gustaría hablar a nivel personal, pero que creo que nos puede atravesar a muchas, son los puntos de partida, porque la mirada sobre la idea de lo racializado y las personas racializadas involucra una mirada interseccional, yo creo. Con respecto a los puntos de partida, en lo personal, yo soy, además de una mujer racializada, una mujer que viene de una familia de procedencia de clase baja, sostenida por 2 mujeres trabajadoras. Planteo esto porque creo que habla también de la feminización de la pobreza y que es algo que cuando hablamos de mujeres racializadas se acentúa, además. Sumado a eso, yo vengo de la periferia de Montevideo, porque dentro de la centralización que tiene Uruguay, el propio Montevideo está hipercentralizado, y la periferia, pertenecer a la periferia habla de un montón de cosas a las que no se accede y también de otras cosas a las que se accede, porque hay una cultura que está ahí en la forma de vincularse, de aprender de los saberes que también nos determina y nos nutre. Entonces, acceder a una formación de corte artístico y sobre todo cuando tiene que ver en las artes escénicas es bastante complejo, si bien yo me formé en un instituto privado, además de formación, que por una serie de cosas que vienen a la casuística pude solventar paralelamente trabajando en la propia institución, ¿no? Lo cual hubiera hecho, de no existir hubiera sido imposible que yo acceda a esa formación, pero cuando no hablamos de centros privados de formación en lo teatral, tenemos que hablar de la EMAD, que es un espacio que contiene prueba de ingreso y que me parece que está bueno que lo pensemos porque el bachillerato artístico, que es maravilloso que exista, ha potenciado lo artístico y el pensar lo artístico desde lo profesional en un montón de gurises y gurisas, pero que yo pienso, por lo menos con respecto a mi práctica, ok, despertás la idea y la pasión por el teatro y cuando esa persona sale a querer formarse, ¿qué pasa? Porque esa prueba de admisión muchas veces va a implicar que tú tengas una formación previa, es decir, no, muy posiblemente no alcance con los talleres del liceo. Por otro lado, cuando hablamos de las prácticas teatrales, por lo general nos centramos en el teatro más institucionalizado o centralizado con respecto a los circuitos, y lo alternativo también se va institucionalizando y se va centralizando. No hablamos de las actrices que pueda haber formándose en los talleres de Proyecto Esquinas, ¿no? Entonces, como primer punto de partida y con respecto a las dificultades es eso, la formación, el acceso a la formación es una dificultad que se me presentó porque si bien pude acceder, fue dificultoso poder hacer todo ese trayecto teniendo que buscar de 1000 maneras la forma de sostenerlo y llevarlo adelante. Eso es una primera dificultad y que me parece que nada, eso está muy acentuado en las mujeres racializadas. No solo, pero sí, mucho. Por otro lado, también, algo de lo que hablaba Nata, de la estandarización de las mujeres racializadas. El teatro es muy estandarizante, trabaja mucho con los arquetipos y por ende con los estereotipos muchas veces. Entonces, muchas veces pasa que te convocan para roles que ya implican que sos una mujer afro, ¿no? Con lo cual, a mí cuando me pasa algo dicotómico porque hay un amor a la identidad y a que eso también reafirma tu identidad en un lugar y que te gusta pararte ahí, pero hay otro lugar que es tipo, ¿qué está pasando? ¿Por qué para acá? E incluso si yo les hago a ustedes la pregunta de cuántas obras de teatro vieron conformadas por actrices, mujeres y disidencias racializadas, para pensar. Más allá de que sean espectadores muy frecuentes o no del teatro, ¿cuántas obras de teatro clásico vieron protagonizadas por mujeres racializadas? ¿Cuántos Shakespeare, por ejemplo? Eso pasa. En espacios hegemónicos del teatro, ¿cuántas actrices, por ejemplo, pensando en espacios como la Comedia Nacional, porque es lo hegemónico y lo más estable, que además habla de una estabilidad en el plano económico, laboral, ¿cuántas actrices racializadas hay? Incluso lo abriría a actores y actrices racializadas.
no, es como para pensar y ver qué dice eso. Eso implica una dificultad. ¿Dónde están las actrices racializadas? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos haciendo? ¿No? Eso es una dificultad con respecto a la estandarización y también la estandarización con respecto a las expresiones artísticas. Esta idea de el carnaval como lugar donde... a mí me ha percibido una pregunta cuando hablo de mi formación en danza, que es en danza contemporánea, de si bailo candombe. Siempre está, si yo bailo candombe. No, y no bailo candombe, amo el candombe. No lo sé bailar porque no tengo formación, porque no he realizado esa práctica. Pero hay algo en esa pregunta que no es que molesta porque para mí de verdad es maravilloso. Y hay un amor a nivel musical por el candombe y lo siento en mis raíces. Pero es como si esa pregunta en algún punto te estuviera diciendo, tú no sos de aquí, tú sos un visitante en estas otras expresiones artísticas, ¿no? Es como una pelea que está y de manera muy sutil también, porque el racismo ha encontrado formas no escandalosas de expresarse, ¿no? Y eso es bien peligroso. Y no se escapa eso a nuestras prácticas. Entonces, el habitar, esto como para cerrar, como estoy pasando de minutos, se me café. Hay una dificultad también que es encontrar sentido de pertenencia cuando habitas un espacio que no es el tuyo porque no están tus pares. Muy pocas veces trabajé con compañeros afro, racializadas. Fue muy impactante para mí el trabajo con Giovanna en un momento en que me estaba dando una indicación, yo estaba parada, ella me estaba dando, y la miré y me di cuenta que frente a mí tenía una directora afro. Fue muy conmovedor eso para mí, muy movilizante. Esa pequeña experiencia, pero que abre un lugar y te va haciendo consciente de todo lo que está coartado en tu desarrollo artístico y personal. Bueno, nada, eso, como que también es difícil eso, no sentir la pertenencia a esa práctica que tenés porque no sentís que hay una identidad ahí que se despeje, que te devuelva. Tengo la suerte de ser parte de un equipo estable en el que vengo trabajando, que es Lado B, en el que mi identidad ha sido no solo avalada, sino escuchada, contemplada y puesta ahí como en diálogo con otras identidades, y eso es maravilloso también, y son como alicientes y estímulos a poder continuar en esta práctica que implica siempre, lamentablemente, la resistencia. Ana, ¿qué nos puedes contar vos también de esto que trae Victoria, del tema de pertenecer, de sentirse, y tu vivencia en un lugar también como que traía que no es Montevideo y es Canelones, que es el interior del país y todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Bueno, yo vengo de un pueblo que es Canelones, la capital de Canelones. De alguna manera siento que vengo sola, que vengo como muy en soledad con todo lo que eso conlleva, con la cuestión del racismo, la cuestión familiar, la cuestión social, la cuestión institucional, y siempre intentando, probando, venir a Montevideo y bueno, poder formarme, que la mayoría de las formaciones las he dejado porque o trabajo o estudio, es así, y lo que me he podido formar así como integralmente, bueno, es en la cuestión de los cuidados. Bueno, cuidado de los niños en primera infancia, que lo hago con mucho amor, me encanta lo que hago, pero si yo lo anclo como esto del sistema colonial, bueno, ¿dónde han sido puestas las mujeres racializadas antes y después de la abolición de la esclavitud, ¿no? Como en ese lugar de los cuidados. Y claro, y en Canelones como esto muy fuerte, vengo de familia de candomberos, bueno, la cuestión de verse en esos lugares. No tengo confrontación con otras cosas, ¿no? que me devuelvan esto que me pasa. En algún momento propuse hacer algo, a trabajar en el ámbito de la comparsa, trabajar todo esto de la racialización y todo, pero no, como que no hay quórum para eso, no, porque el candombe está atravesado por el carnaval y el carnaval también tiene una hegemonía y tiene cuestiones colonialistas y las mujeres se nos ve en algún lugar con un cuerpo, el cuerpo taco, uñas, pelo y yo qué sé, tetas y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, buscando por medio del candombe, bueno, del canto lírico, y bueno, empecé a venir a Montevideo de trabajos y eso, y al entrar en los espacios
lo que es el canto lírico, la escuela universitaria, la ENAL, bueno, en el conservatorio ya en Canelones, me seguí sintiendo sola porque no sentía ni en los docentes, ni en la institución, ni en los compañeros como una interpelación de lo que yo venía buscando, que en ese momento capaz que no me daba cuenta, que era el tema de la identidad y todo esto que yo traía del descrimen por lo estético. Y disculpen porque es muy movilizante hablar de todo esto. Y bueno, después como habité también estas cuestiones de los lugares de la poesía, que yo escribí un texto que se llamaba Motas, lo escribí en el 2015. Siento que ha sido un texto que no lo trabajé suficiente, pero apenas lo escribí fue como una reflexión sobre todo lo que me había pasado en la infancia, sobre todo lo que se me decía sobre mi pelo, sobre mi negritud, sobre qué lugares tenés que ocupar, inclusive a la interna de la familia. Yo voy acá y no tengo nadie de mi familia, y no es porque, ay, qué horrible mi familia, sino que también a ellos hablar de estos temas le abre una herida porque es otra generación. Y de alguna manera, bueno, yo he accedido a algunos conocimientos que me permiten poder pensarme y la idea es seguir pensándome, ¿no? Y bueno, y sí, como las trabas en general, o son económicas, o son internas también, uno se tiene que ir desconstruyendo en esto del armado de la mota, del defecto y el efecto, quién dice, quién enuncia, quién no enuncia. Bueno, uno también se fue descubriendo con otras personas, bienvenidas a mi mundo, y no me siento, es como una herida de soledad. Obvio que se resignifica en el contexto social, cultural, histórico. Encontré como, bueno, un anclaje con el pasado y no desde el lugar de la víctima, como siempre representando esos papeles estereotipados, la víctima, bueno, la vedette, bueno, todo eso, ¿no? Ay, la cantante negra porque son negra y que canta. Y todas esas cuestiones que en el momento a mí me molestaban y yo no entendía mucho por dónde iban, las cosas que te decían. Y yo digo, todos tenemos derecho a acceder, a poder formarnos. O sea, sí, tenemos el candombe, yo lo amo el candombe totalmente, pero quiero hacer otras cosas. Inclusive mi familia me pregunta, ¿y qué es eso de la performance, de la instalación? Me dio como con miedito a decir, no sé. Y bueno, tal, yo creo que este trabajo de poder pensarse para todos lados, para la familia, para el contexto, para las artes, para seguir preguntándose y que eso ruede, Eso. Divino. Sí, voy a tomar agua. Y esto también es como bien interesante en el tema de romper estos discursos, ¿no? Yo de lo que decía Ana, de encontrarse, de visualizarse, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia desde el audiovisual, de estos espacios que mencionaste anteriormente, que no te corresponden para muchas personas y tener que estar demostrándolo? ¿Qué otro tipo de dificultades se vienen ahí en este camino? Además de tener el doble peso de demostrar que sos bueno, ¿qué otras dificultades te implican estos proyectos que haces, estos cortometrajes y estos roles que ocupás en esos espacios hegemónicos que quizás que no son para ti en el imaginario colectivo? El medio audiovisual ya de por sí es muy machista, ¿no? Como tantos, ¿no? No escapa. Sobre todo, lo que tiene es que la parte técnica, ¿no? Que refiere al sonido, cámara, tal vez ya en nuestros espacios como arte o producción es más habitual ver a mujeres. Pero después en partes que hay mucho ego, ¿no? Vamos a entender. Hay mucho ego en ese juego de la producción visual, sobre todo en lo que tiene que ver con largometrajes, cortometrajes, ¿no? Me refiero porque, bueno, quien es dirección de cámara va a siempre querer su cámara, que esté su imagen bien y no importa el sonido, bueno, y hay esas pujas, pasa esas cosas, ¿no? Y que sea una mujer que esté ocupando esos espacios a veces no es accesible para la mujer en general, y mucho menos para la mujer racializada.
porque además, como es una técnica, vos tenés que aprender técnicas, demostrar a las otras personas que, bueno, que realmente estás capacitada para llevar adelante lo que conlleva ese trabajo, ¿no? Eso que te genera una presión. A trabajar así, yo me sobreexijo siempre, pero ya estoy habituada, me doy cuenta que es parte de mi forma de trabajo, ¿no? Pero que también es parte de mis construcciones, que me han llevado a sobreexigirme, a estar un poco más siempre, y exigirme a estar un poco más. Tiene sus desventajas, obviamente, pero tiene unas enormes ventajas, y es la posibilidad y verte vos cada vez superada. Yo compito conmigo. Los otros es un tema de los otros. Yo no voy a manejar esa energía. Y creo que cuando vos tenés la posibilidad, por supuesto, maravillosa, de trabajar con alguien que es racializado como vos y tenés la posibilidad de verlo, es maravilloso. Claro, si tú entras a una sala y ves un lugar y lo ves y estás en un equipo de trabajo y solo te encontrás vos, tenés que pelearla solo, ¿no? Estás sola peleando esa situación, que uno fue ganando espacios en base, bueno, a todo ese esfuerzo que venía hablando antes, ¿no? Creo que también que hay que tender redes, ¿no? Y generar nuevas imágenes. Eso que decía Victoria, en la cual desde las artes escénicas o el teatro, pero también desde el audiovisual, también romper los estereotipos. Tenemos esa posibilidad también de presentar otras miradas, ¿no? De presentar otras imágenes. Eso es lo que tenemos que hacer. Como realizadora, ese es mi objetivo. A veces cuando uno trabaja en un proyecto que es invitado, uno tiene, bueno, a veces algunas limitaciones, pero sé que estoy yo. Y dije, bueno, estoy. Prefiero estar y que no haya nadie, ¿no? Eso es como que... Y está bueno contagiar y decir, bueno, ¿no? Generar una red y que te vean, está bueno, y que contagies. Y que capaz que hay un joven, ahora que, bueno, que maravillosamente hay bachillerato artístico, que está genial, pero yo cuando estudiaba no existía. Era inimaginable esa posibilidad de que podías hablar de arte, y no, era impensado. Entonces es maravilloso. Por supuesto que hay mucho más, pero hay algo, hay una semilla ahí que se está plantando, hay una búsqueda, ¿no? De ver dónde puedo ir, qué posibilidades tengo. Por supuesto que no es suficiente, porque la realidad también luego te rompe, pero si vos tenés modelos, ¿no? Si vos tenés la posibilidad de reflejarte en alguien más, me parece que está ahí, ¿no? En generar nosotras mismas también esas redes. Esta es una red. Hoy estar acá es una red que nos permite hoy estar acá sentadas, ¿no? Hablando de nuestros trabajos, de nuestras posibilidades, compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Esto es red. Y es a eso que tenemos que apostar. Eso nos permite generar una sinergia de poder ir abriendo espacio, abriendo camino, no solo para nosotras, para las que están atrás, que puedan, no sé, tener una referencia y poder hablar con alguna de nosotras y ver cómo hicimos y poderte darte una mano y sí, ayúdame que yo te ayudo, dice un amigo. Y es un poco así. Creo que esas como las dificultades, por supuesto, las económicas sí, no es fácil hacer trabajos audiovisuales, pero realmente hoy por hoy me parece que es lo secundario. Creo que, bueno, que hay otras posibilidades y que sin duda para mí siempre fue igual la órbita más, no estuve en grandes medios, no me interesa, mi búsqueda va por el otro lado, y construir que es posible, y generar estas posibilidades de encuentro y de charla y reflexión y sobre todo construir identidades
desde esta colectiva, ¿no? De juntar de energías. Te dejo. Me volteé así. No, yo un poco me quedé pensando, nada, un poco lo que decían todas. Y bueno, nada, me parece que la mayor dificultad es esa ambivalencia, esa dicotomía personal de cada mujer artista, del querer decir algo, pero terminar siempre en la resistencia, terminar siempre en la reivindicación, de terminar siempre queriendo decir por medio de mi arte lo que no me dejan decir en otro lado. De encontrar lugares siempre en la mujer sexualizada, en la mujer negra sexualizada mucho más. Generalmente la mujer negra en una película siempre va a ser o la prostituta o la empleada. Entonces, bueno, eso me parece también que es lo que nos obliga de vuelta a utilizar esos espacios que tenemos en eso, en la reivindicación, en la resistencia y también en el no querer que se pierda la cultura, ¿no? O sea, siempre terminamos queriendo demostrarle al otro que esto también existe. Entonces, bueno, cuesta el fluir naturalmente, me parece un poco. Y eso es lo que hace, bueno, el no ser comprendida tampoco mucho dentro de la institucionalidad, ¿no? Siempre terminar en los espacios más populares, en los espacios más folclóricos, que repito, está buenísimo, o sea, y hay que defenderlo. Pero estaría bueno que fuera, digamos, por decisión propia y no por el no tener otros espacios dentro de la institucionalidad. Qué bien que traes esto de la institucionalidad, porque me pregunto qué pasa con todo esto que se reivindica, ¿no? Que se afirma con este discurso racializado, feminista, antirracista. ¿Qué pasa para cuando tenés esos accesos a determinados lugares? ¿Qué es lo que les pasa? Y que también qué posibilita ese no acceso quizás a estos espacios para buscar otros alternativos, ¿no? Y cómo es moverse en esta contracultura quizás, es positivo, es negativo, les interesa llegar a espacios más institucionalizados o no, son necesarios. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que todos los espacios son necesarios. En cuanto a instituciones, por donde yo he atravesado así, me parece que a veces, sobre todo pensando en cuestiones como más estatales, así, de publicidad sobre el género, la racialización, está como en eso, queda como en la pared, en el afiche, en un video, pero no se transversaliza la temática, o sea, pensando en que podés trabajar con los funcionarios para poder entender al público desde otro enfoque, tanto sea en la educación o en donde sea, ¿no? En cuanto a los lugares, yo pensándome en la vivencia de los lugares, ¿no? Cuando era niña y venía a Montevideo me fascinaba, me acuerdo que venía el helicóptero cuando daba la vuelta al Palacio Legislativo, yo quedaba, entonces daba la vuelta y ya no lo veía más y me generaba como, qué triste, no sé, cómo dejar aquello, ¿no? Con todo lo que implica la institucionalidad, la estructura, la arquitectura y todo eso, ¿no? Después pasaba por el Teatro Solís, iba a la casa de mi abuela, que vivía en un conventillo en La Aduana, que ya no existe más. Y claro, yo pasaba por aquello y no podía creer. Y no me atrevía ni siquiera a pisar, ni a entrar, porque pensaba que la gente, donde yo venía, la gente estaba en el candombe. La gente, o sea, no, pensaba que la gente que entraba ahí iba de traje y corbata. Y más adelante, cuando inclusive trabajando con niños, no solo en lo institucional, sino que cuidando niños, como que me llamaba la atención así bueno, vamos a ofrecerle a los niños que yo cuidaba como otras propuestas. Entonces salía y yo qué sé, íbamos a una galería y yo creo que no, en el momento no era consciente de lo que estaba haciendo, que era también mi búsqueda, ¿no? Y después más adelante, cuando entré con esto de la poesía y toda esa cuestión, bueno, ahí empecé a venir al subte, era como venía a Montevideo y el Caballito de Batalla, venir al subte y al Centro Cultural de España, era como,
Y recuerdo así que en el SUTE a veces me venían a decir, bueno, se terminó el horario. Estaba como 3 horas ahí, y bueno, y ahí venía a ver todas cuando podía, las exposiciones, a veces las repetía. Y como entendiendo, bueno, con el tiempo de dejarme como de fascinar por eso, y esto que me late tanto, ¿qué hago yo con eso? Porque inclusive cuando iba a la Escuela Universitaria de Música, que la dejé, que el edificio está compartido por Bellas Artes, los talleres hacían muchas propuestas en los pasillos, yo llegaba a 7:30 de la mañana y para mí era como un juego, me veía como esa mirada de infancia, estaba todo intervenido con cuerdas, con cosas, y yo, o sea, también en esa línea me ponía como a jugar, investigar, y eso es lo que yo llevaba a mi trabajo. Entonces, como ver, bueno, en estos espacios, ¿qué pasa en los de la poesía? ¿Qué está pasando? Yo traigo un texto que habla de esto, que capaz que no está trabajado o no tiene como una continuidad de práctica en lo escrito, sí en lo oral, y cuando viene alguien y no sé, como si fuera, te hablan como si fueras una anécdota, una cosa que, como que si el racismo no existiera acá en Uruguay, ¿no? Como, ¿qué me estás trayendo? O sea, eso. Y me parece que los espacios hay que salir a buscarlos. Cuando arranqué con la poesía fue así, yo dije, este texto tiene que salir, no será el texto, pero quiero mostrarlo. Y era como más una cuestión política, sí, es esto, hay una potencia que creo que tiene que ver con el poder, ¿no? El poder creo que es de todos, y bueno, de poder mostrarlo, y con el tiempo, ahora con esta instalación y esta muestra, de generar como esa cuestión, bueno, vamos a desvelar los andamiajes, que sostienen lo colonial y lo racializado, ¿no? Entonces me voy a esa experiencia del Teatro Solís, y ahora hay mucho más acceso, entran las escuelas, entran gente de todos los barrios, pero yo digo, bueno, si ese acceso es posibilitado, ¿qué es lo que no se ve que no es posibilitado? ¿Qué es lo más sutil dentro del racismo, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos llegar a ser empleados y limpiar el Teatro Solís? No sé cuántos actores hay uno que una persona que es racializada y trabaja en el teatro, como eso, ¿no? En esta obra traigo esto, lo que no se ve, y bueno, que hay que cuestionarla en todos los espacios, ¿no? Victoria, ¿cómo lo ves vos? Bueno, sí, primero es una referencia muy así, como una acotación muy autorreferencial con esto que decía Ana, que en el 2012 yo estrené una obra en el Teatro Solís, y para mí una de las cosas más impactantes fue el día del estreno, cuando mi abuela, con 85 años, me dice que estaba conociendo el Teatro Solís, ¿no? Ese día mi abuela, mi mamá y mis hermanos estaban entrando por primera vez al Teatro Solís, ¿no? Como, nada, todo lo que eso dice y lo que implica atrás, porque es ese detalle tan cotidiano, tan nada, de conocer un teatro, lo que habla también, y lo que habla con referencia a esto de ir abriendo espacio para nuestros pares también, que hablaba Giovanna, del contagio, ¿no? En lo institucional, bueno, por ejemplo, con respecto a esta experiencia o algunas salas, he transitado un poco lo institucional en ese sentido y un poco lo alternativo también. Siempre habité lo institucional como con ciertas resistencias, como con cierta cosa de rechazo de sí, ¿no? Porque lo trae un poco, ¿no? También, por ejemplo, en lo que es los fondos para las subvenciones, las distintas subvenciones para creaciones artísticas, tienen este filo de que posibilitan porque dan mejores recursos, pero muchas veces también limitan el contenido de lo que estamos trabajando. En ese sentido, pienso que está buena la tensión que se genera entre lo institucional y lo no institucional, porque abre otra creatividad en nosotros también, de qué maneras habitar esos espacios y aún así mantener nuestra identidad artística, poética, ¿no? Además de la identidad personal también. Pienso que algo que he venido pensando en estos últimos años con respecto a, sí, bueno, pero habitémoslo, sí, usemos este fondo, porque también la presencia de las mujeres racializadas en espacios en los que somos minoría, nuestra presencia interpela sobre la ausencia de nuestras hermanas y compañeras y ancestras. Entonces, me parece que eso está bueno también, tomarlo, porque además nos corresponde, además de que lo queremos, es nuestro.
es nuestro espacio también, entender eso. Sobre todo si hablamos de fondos públicos, somos ciudadanas también. Es parte de lo que nosotros estamos ahí sosteniendo. Como tomar el territorio con otra decisión y con otra idea de que es nuestro, porque todo este sistema lo que hace es eso también, hacernos la jugada de que pareciéramos visitantes ahí, y no lo somos. Como tomar eso, apropiarnos, es parte de la descolonización, yo creo, entender lo que es nuestro, y habitarlo, y intentar habitarlo juntas, y entender que si estamos siendo en algún sentido representantes, seguir empujando para que más que representación, haya más presentación de las voces de nuestras pares. Entonces, desde ese lugar, así, vamos, con este fondo, vamos a esta sala. Por otro lado, también lo alternativo abre otras libertades también y está buenísimo. Vuelvo a esta experiencia del lado B, que es una obra que creamos. En principio éramos 4 mujeres, éramos 3 actrices, había un rol de actrices y dirección, una directora, Florencia Lindner, que está acá, y luego sumamos a un compañero actor, y el trabajo sobre lo alternativo también que devino un poco de hacerle resistencia a los espacios más hegemónicos, a estar un poco como quemadas de alguna manera con lo más institucional de lo teatral. Entonces también esa dialéctica derivó en este otro proceso, y lo que hicimos fue tomar la calle. Luego un proceso de 2 años o más, tomar la calle y hacer nuestra pieza trascendiendo todo posible rédito a nivel más concreto, porque es una obra para solo 4 espectadores. No les cuento más porque creo que vayan si volvemos. Y bueno, nada, también con respecto al institucional, la postura afrofeminista, antirracista, también tiene el costo de que muchas veces tenemos que abandonar esos espacios. ¿Por qué? Porque esos espacios están muy habitados por el machismo, muy habitados por el racismo, muy habitados por el capitalismo en su máxima expresión, y no solo habitados. Muchas veces quienes están a la cabeza, quienes bajan líneas sobre cómo se trabaja y cuál es el encuadre de esa institución, están estas personas. Entonces también hay un lugar ahí conflictivo pero bello de decir, habitar algunos espacios, y otros no los peleo porque voy a construir mi espacio, como tomar hasta donde más o menos sea, pero y también salir a la construcción de otros nuevos espacios que quizás se tornen instituciones también. ¿Por qué no? Pensar como, ¿no? Lo alternativo desde ahí. Bien. Yoba y Nata, que están acá, también les pregunto, porque está bueno que cuenten como la experiencia que han tenido en esto de habitar otros espacios y reivindicar esto del espacio público, de la calle, como integrantes del bloque antirracista, de un bloque percutivo, musical, que se apropia o pretende apropiarse de la calle y construir desde ese lugar sonoro, percutivo. ¿Cómo transitan ese camino desde la toma de lo alternativo y salir a la calle a sonar, a tocar? La música también es un camino, bueno, que es un llamado, ¿no? Esto que del bloque, esto lo digo muy personal, porque sé que hay otras compañeras que no. Pero para mí es un llamado. Esto que Es llamado. a las mujeres, todas las mujeres necesitadas, pero aquellas también mujeres que comparten nuestro sentido. Y eso es lo que tiene el bloque. Creo que bueno, es una forma interesante de llamar a través de la música, ¿no? Va seduciéndote, te seduce.
Muy bien. Bueno, ahora la idea es abrir como una ronda de preguntas, si alguien se quedó con algo de repente que quiere profundizar por unos minutitos. Vamos a tener 10, 15 minutos de esto y después vamos a tener una sorpresa Ana va a hacer una perfo en primer piso, en planta baja, perdón. Así que, bueno, antes de no se vayan tan rápido que se viene la perfo de Ana. No sé si alguien quiere preguntarle algo a alguna de las compañeras que están acá. Bienvenida. Hola, Onika, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Aplaudiendo y saludando a las compañeras que estaría bueno que fuéramos cada vez más acá en este espacio. Yo tengo una pregunta que es para todas y tiene que ver con el concepto de una persona racializada. Porque yo he tenido también un diálogo al respecto y me parece que no todas las personas entendemos lo mismo. Entonces pregunto eso. ¿Me explico? Sí. ¿Me guste? Y después seguimos. Bien. Cuando nos referimos nosotras a mujer racializada, nos referimos a mujeres que hemos estado sistemáticamente siendo atravesadas por un racismo institucional y en todas sus facetas, ¿no? A lo largo de su vida. Cuando vos decís, cuando se dice que no hay racismo, por lo general la voz que se busca no es siempre de la persona racializada. El racismo lo que hace es estructural, y a eso me refiero. Es muy sutil, ¿no? Es como una gotita todos los días, muy sutil, que la vas viendo. Y si hablamos de ocupar espacios es porque, bueno, evidentemente esos espacios no han sido ocupados, esas sillas no han sido ocupadas por personas afro. Y tiene relación, bueno, con toda nuestra historia, ¿no? Voy a decir algo. El cine también ha tenido esa mirada de poner a la persona afro, ¿no? Como por ejemplo el violador, no sé, el que está, bueno, en una situación sospechosa, ¿no? Y eso es una parte de una constitución, ¿no? Un relato que se va realizando y se va repitiendo, y que va generando, ¿no? Opiniones y una estructura social, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa estructura que nos va atravesando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en todas las estructuras sociales que nos atraviesan. Yo creo que además de eso agregaría que, o sea, para mí conceptualmente, entre comillas, trayendo como este término, yo pienso que el término racializado tiene que ver un poco también históricamente con toda la violencia, la opresión que sufren los cuerpos no blancos. O sea, como que tomo generalmente el concepto de racialización desde el punto de vista de eso, ¿no? Exacto, sí, o sea, claro. No es que yo racializado como que lo abro mucho más a los cuerpos que se identifican o que se perciben como no blancos, así entran como muchísimos colores de piel y que han sufrido discriminaciones sistémicas y estructurales desde que nacen hasta que mueren. A eso como que yo lo tomo como por ese lado, el término, digamos. Como lo estoy construyendo también como por ese lado, ¿no? Identificarme como persona racializada, porque de chica hasta ahora me han señalado por mi pelo, me han discriminado por mi color de piel, pero como que lo abro también como que sea más amplio, no solo para las personas afro, sino también las personas indígenas, las personas mestizas, que históricamente han sido oprimidas hasta el día de hoy. Como que no cumplen con ese patrón hegemónico. Pero no tienen racialidad, pregunto también esto a partir de la conversación que tuvimos en las cosas, es que las personas blancas no tienen racialidad. ¿Esto se refiere a estereotipos? ¿Se refiere a los ejes de opresión que recaen sobre las personas negras o afrodescendientes? ¿Cómo? No sé si estoy
Claro. Sí, ¿cómo hablamos? Que los judíos, Los gitanos. y los gitanos, armenios, etc. Como sería más la otredad, ¿no? Quería hacer un comentario, sí. Papá. No, justamente la otra vez cuando fuimos a ver la presentación de un visual que hizo el colectivo Catalejo acerca del afrofeminismo, al cual invito a todo el mundo a ver, porque también me pasó algo similar a vos que me emocionó demasiado, ¿no? Como ver que es algo que yo nunca había visto, como a compañeras de diferentes vínculos, como estoy viendo ahora, pero no me emocioné, ¿Estás bien? Justamente, hablando, luego la conversación salió justamente, ¿no? Esa dicotomía en cuanto, principalmente porque estábamos hablando de la empatía, la discusión en cuanto a la empatía, a desde dónde como uno se conjuga con la lucha del otro, de la otredad, y entonces sale una cuestión que tiene que ver principalmente con las construcciones del lenguaje también. Entonces también es una cuestión de que hay veces que, al menos a mí me pasa a veces que estoy usando un lenguaje que tengo que, por ejemplo, adaptarlo si lo estoy usando en una clase, adaptarlo a cómo te respondo. ¿Te molesta que te diga negra? ¿No te molesta? Depende de quién me lo diga y cómo me lo diga, si me contesta me lo diga. O sea, ¿se entiende? Sí. Soy negra o afrodescendiente, racializada, no racializada. A mí racializada, creo que vi que, o sea, lo que pude como ir a medida que me fui comprometiendo con determinadas luchas que me comprometían y que estaba por fuera, me pareció que hay como todo, hay una cuestión de investigación en cuanto al lenguaje que se utiliza y uno tiene que ver en cuanto a cómo se va apropiando o no. No sé, como tengo esa cuestión. A mí, raza es Darwin. Tal cual. Tal cual. Y me enseñaron con mucho esfuerzo en estudios terciarios a que ahora se habla de etnia. Pero de todas maneras, si yo voy a casa vos, no, capaz que si yo hablo de disidencias, hay un espacio donde yo tengo que explicarle de qué estoy hablando. ¿Se entiende? Si yo digo racializada, voy a tener que, o si yo digo etnia, yo tengo que explicar cuál es el concepto de etnia y cómo se llegó a ese concepto. ¿Por qué se usa etnia siendo raza? Entonces me parece que cuando me acerqué a hablar de qué se trataba eso, porque me generó un rechazo esa palabra, fue lo primero que me pasó. Y entonces ahí me di cuenta que había toda una cuestión de conversión y de apropiación de poder explicar una idea. Y me encontré con otra idea, como que la estaban explicando muy bien las compañeras, ¿no? Que tiene que ver con esa cuestión de por qué soy una mujer racializada. O sea, vos sos blanca, sos racializada, vos sos de lo que queramos que seamos, ¿no? Sí hay una cuestión de raza biológica, estamos hablando en términos biológicos, radicalmente biológicos, que son antropológicamente biológicos. Entonces, entonces surgen estos conceptos que tienen que ver con una cuestión fenotípica, pero que tienen que ver con una construcción histórica y social y política. Totalmente. Tipo de mujer, cuando nosotros hablamos de cuerpos racializados, estamos hablando de cuerpos que atraviesan una historia de opresión. Totalmente. Una historia que es muy cruda y que cuando te vas acercando lo sutil se cae sutil. Entonces sí hay una cuestión, porque no es que deje algo como acá tengo todo súper así ubicado, no, para nada. Me parece que es una construcción de los lenguajes y que es como bastante complejo, pero sí siendo consciente de cómo los vamos aplicando y vamos siendo conscientes de eso. Sí, para mí esta cuestión de decir racializada creo que pega más en el otro, en el sentido de que somos sujetas como objetos. Entonces, por eso, o sea, la cuestión de la sutilidad no va en clave de derecho, pero sí va en clase de benevolencia, de cómo te trato, te permito acceder a ciertos espacios, o una cuestión así. Entonces creo que tiene, decir raza, decir racialidad, le pega como al sistema hegemónico colonial blanco, etcétera, etcétera. Y está así, nosotros tenemos que pensarnos sobre cómo utilizamos el lenguaje. A mí me costó un montón entender todo esto de la afrodescendencia, de la racialidad, pero claro, ha sido una búsqueda
personal y bueno, que ahora entiendo que no solo es personal, sino que también es entre muchas personas, ¿no? Y bueno, y eso. Yo no lo asociaría simplemente a racializada a las personas afro, eso ya lo explico como... O sea, y tampoco como que, o sea, y tampoco asocio raza con igual negro, o sea, no lo asocio de esa manera. Sí, para mí es un concepto político, que es un concepto que está, obviamente, que está en construcción. O sea, yo no me identifico 100% como una persona afrodescendiente porque tengo otras identidades, entonces suelo decir que soy una persona racializada, porque aparte también tengo una identidad mixta, entonces yo no puedo decir hoy en día que soy una mujer afrodescendiente, soy una mujer de identidad mixta, soy un montón de conceptos que vienen ahí, eso es como muy personal. Entonces, como que en esto del lenguaje y también el uso y la manera de construcción y de construcción, ¿no? Las dos. Entiendo, o sea, o asemejo, me pongo como en esa postura por el momento de ver cómo hago yo mi construcción hacia esas racialidades, digamos. Porque hoy en día o sea, ya te digo, no uso como, no digo soy una persona afrodescendiente, porque soy una persona afrodescendiente de identidad mixta, como un montón de cosas que le siguen a la cadena identitaria. Entonces como que es el término que estoy como usando y aprendiendo como a ver de qué manera también lo habito y lo vivo, digamos, ¿no? O sea, como para cerrar un poco la idea. No, a mí me interesa mucho la conversación, sobre todo como por el lado del lenguaje, porque como se ven, como se escuchan, no es mi idioma natal, pero sí me interesa como que cada vez tenemos que ser más creativos o creativas en cuanto, o sea, por ejemplo la palabra racializada me interesa, porque a mí me preguntó si una persona blanca puede ser. Yo creo que sí, pero por ahí no va la cosa. Creo que recién ahora las personas blancas están siendo racializadas porque estamos siendo, creo que, no menos sensibles o hacia, pero no o sea, no nos importa tanto si supremacía blanca hoy en día, y creo que eso es importante, porque sí hay historia de gente blanca que han sido discriminada, pero no sé si los efectos se sienten tanto como hoy en día, o es menor, es relevante pero no tanto, y ahí como me interesa mucho la opinión de creadoras, de creativos, educadoras, cómo manejan, o sea, cómo, tanto personalmente como profesionalmente, cómo quieren manejar eso de, no sé, las generaciones futuras, cómo manejar esto, porque también, o sea, como me cayó medio tipo racializar,
todos somos racializadas. O sea, yo soy chino, pero no me puedo decir que soy chino porque después tengo que justificar por qué no parezco chino. Entonces, esta es una foto de mi hermana. Ok, ¿me crees? Bien. No me toques los ojos. Todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo ven, cómo piensan manejarlo en sus obras, en sus textos, en sus discursos, esta creatividad? O es creatividad o sutileza, porque no queremos pisar demasiado fuerte. En lugar de decir anti-blanco, queremos decir pro no negro. O sea, no están las palabras siquiera. Porque en inglés tipo decimos BIPOC, Black, Indigenous, Person of Color, tipo, o sea, todo eso para decir no blanco, wow, no sé cómo decir. O sea, eso es en inglés. ¿Cómo es más en inglés en español que son creadoras y artistas? A mí me parece que el lenguaje es importante como denominación a todo esto, pero también está rezagado en la cuestión material de la vida. Entonces, el racismo no se agota la cuestión del racismo por el descrimen, sino que hay una cuestión política, histórica, que nos sujeta a eso. Yo en un principio me costaba como esto, tenía muchas amistades que vivían en San Pablo, en periferia, eran artistas, y yo me sumé como esa la cuestión, bueno, ellos como se enfocan más que en la afrodescendencia, en la negritud. Y yo me agarré a eso, porque en mi foro familiar, o sea, decir negra, o sea, como es algo que es empoderado realmente. El tema cuando uno empieza a atravesar las instituciones, en los lugares que te ponen, bueno, yo trabajo en primera infancia, y vienen y me largan ese término, o la familia, entonces yo ahí me tengo que implicar de otra manera, del lugar pedagógico, del lugar que sea, que tenga que estar. En el arte es igual, no se puede callar. Y me parece que no tendríamos que depender tanto de la bonanza del otro, sino como apuntar a esto de los derechos, ¿no? Como, me parece que es por ahí. Sí, tiene que ver también con esta construcción que estamos haciendo, ¿no? Y las cosas como también van mutando, ¿no? Van cambiando y en ese proceso creo que ahí también nos vamos como generando una identidad. Creo que es eso un poco, ¿no? Que todavía nos debemos estos debates. Está bueno que nos reunamos y podamos definirnos, ¿no? Un poco. En el bloque pasa mucho eso. Está bueno. Nos interpelamos en lo personal, ¿no? Cada una de nosotras, por eso mismo, como en realidad, cómo llamamos a las compañeras que no son afro, que no son, ¿no? ¿Cómo sería la forma adecuada de cómo mencionar a una compañera, ¿no? Entonces como que también hace a la construcción colectiva, también en empoderarnos, ¿no? Y estar ocupando espacio también nos da la posibilidad de reunirnos y cuestionarnos, ¿no? Y yo lo entiendo así, hoy lo entiendo así, estoy en un proceso de construcción, y que sí, me defino como una mujer afrodescendiente, pero que también uno está atravesado por otras, ¿no? Por otras energías y también entiendo que, bueno, que a veces el lenguaje tiene su propia vida y también tiene una construcción que se va generando. Uno va buscando las palabras que me definan, que me sientan. Por otro lado, a veces pienso, bueno, pues todo hay que encasillar. Y ojo también con eso, ¿no? A mí me gusta, capaz que esto es un poco más libre, ¿no? Pero entiendo que a veces en ciertos ámbitos es importante las definiciones y ubicarnos como en tiempo y espacio. Pero creo que lo interesante es que estamos para construir y deconstruir. Eso es lo importante. También la dificultad que tiene esto que hablaba hoy Ana de que sintió que ha hecho un camino como sola, ¿no? También en gran parte, como para mí lo colectivo es algo nuevo y también como estoy aprendiendo mucho sobre la idea de la identidad y mi identidad y vengo pensando cómo la identidad
existe y uno la tiene y la trae en un sentido así ancestral también, y lo que está en su cuerpo, desde los fenotipos también que hablaban los compañeros, pero que también implica una construcción y una reconstrucción, y pienso en la idea de reconstrucción por cómo la historia también sobre algunas comunidades ha roto, ha lesionado la memoria, ha obstaculizado la construcción de la memoria. En lo personal yo tengo una raíz afro, pero también de ascendencia indígena y blanca, más toda una gran parte de la historia que por determinado contexto histórico de mi familia, sobre todo el lado materno, porque además es el único lado que conozco, tiene una mezcla y tiene también la imposibilidad del relato y de la construcción de manera más concreta de esa identidad. Para mí la idea de lo racializado tiene que ver con eso y no contempla solo lo afro, porque también a veces cuesta, a mí me genera muchísimo amor y muchísimo orgullo el pensar y el poder pronunciarme en mi afrodescendencia, pero también fue muy difícil porque todo atenta también contra esa apropiación del término para quienes no somos... La idea de vos no sos tan negra como un argumento tan violento, tan violento. Nefasto. También obstaculiza el decir, como el poder apropiarte de tu identidad, el aprender a enunciar tu identidad y cuál es. En ese sentido me considero como en un proceso de aprendizaje muy, muy nuevo y empezando a sentirme acompañada a partir de estos encuentros, estos relatos y de lo colectivo, ¿no? Está bien
Sí, yo también, en mi caso lo tengo también, es como un sostén, yo, o sea, no vivo del arte, soy comunicadora, entonces como que trabajo más desde ese lugar, pero sí creo que es como un gran sostén y un gran escape hacer obra artística, contemporánea, con la fotografía, con la instalación. Encuentro como un canal que está como muy verde por momentos, que veo como que está muy, con todo lo que ya hablamos acá, como que veo que en Uruguay son pocas las personas que se están dedicando a esto, entonces hay mucho para trabajar, mucho para investigar. Y también como ver, o sea, qué pasa cuando haces obra y cuando haces una obra que no es la obra folclórica, ¿no? A mí eso es lo que más me motiva hoy en día con los procesos creativos que he tenido y la producción de obra artística. Ahí eso que decís, cuando hay obra vos me ayudaste a terminar. O sea, es como que estás así... condicionada a que, hacer lo que realmente querías porque tenés que... Sí, yo cuando ingresé como el campo artístico trabajé desde muchos lugares dentro de... Y sí, me vinculé como con muchos colectivos y también desde muchas manifestaciones culturales, ¿no? Desde el candombe y eso, o sea, tuve experiencias, pero sabía que no eran esos lugares a los que yo quería como transitar. Sabía que eran más otros lugares, no folclóricos, digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés esas propuestas, cuando vos tratás como de visibilizar esa clase de trabajos, ¿no? Porque son trabajos que quizás no son tan vistos acá o que las referencias que hay, no, o sea, me pasa seguido que piensan que esa obra no es hecha acá o que me pasó con mi primer proyecto que me confundían que éramos extranjeros visitando barrios de Montevideo y por qué. Entonces, a mí como el motor como principal de búsqueda y de investigación es eso, como tratar de construir todo ese imaginario que hay en torno a algo y en torno a las prácticas artísticas hechas por mujeres afroindígenas y todas las multiplicidades de culturas, desde la condición hacia que hagan determinada cosa y cuando no las hacen, o sea, entonces como que creo que sí, que es como bastante importante como trabajar en esta línea y es lo que espero seguir haciendo durante parte de mi vida. ¿Alguna otra preguntita? Y ya vamos terminando, sí, decir. Bueno. En la historia hablaste de la actriz y el personaje, y como suelen ser divididas a veces, ¿no? Que uno no es permitida traer su realidad. También vos hablaste del descubrimiento de ideas como arte, ¿no? Y veo también muchas veces, y lo que yo hago también artísticamente, que cuando se apoya, se subvenciona a arte sobre experiencias imaginadas, hay casi como una lente patronizante que pide que seamos un poco documentalistas. Quiero ver tu pobreza imaginada, quiero ver, pero en mis proyectos hemos logrado usar mucho la ficción, pero dentro de esa ficción y traer la voz real y la experiencia vivida, como aproximamos a veces a algo hiperreal, que es más verdad que el documental. Y preguntaba si han experimentado eso, como que han encontrado a través de la ficción y el lente artístico, pero también trayendo la verdad. Sí, yo creo que primero toda tu historia siempre va a estar atravesando los contenidos cuando sos parte de lo que sería la autoría, no sé si usar esa palabra, pero estás en la creación de eso, ¿no? Y después la posibilidad de poner, en todo caso, la ficción al servicio de lo que vos quieras traer de tu realidad y como forma también de poetizar tu propia vida, digamos, ¿no? Como no, esos trabajos siempre tienen el filo del exhibicionismo, digamos, o de encerrarse en un narcisismo o en un yoísmo o en una catarsis, mera catarsis, ¿no? Como el trabajo es levantar eso, levantar vuelo de esa realidad, en todo caso, usar esos vívidos como disparadores y poder, me parece que enunciar un yo en la obra, pero que levante un nosotros, ¿no? Eso. Me pasó hace unas semanas escuchando el relato de Ana, que es en el marco de un libro, ¿cómo es? En YouTube lo vi,
Hay un relato que hace Ana sobre su madre peinándole las motas antes de ir a la escuela, por ejemplo, que trajo todo un lugar de mi memoria personal. Por ejemplo, dije, es esto, puedo traerte algo mío, algo íntimo, pero hay algo no se trata solamente de qué digo o qué confieso, sino cómo. Es una tarea del cómo. Como artistas tenemos que encontrar siempre el cómo. Ahí está la poética nuestra. Ahí está levantar. Ahí está el no exponer al servicio de tal o cual fondo, te doy esta historia porque en ese sentido soy más celosa de las historias y de las vivencias, ¿no? Como levantar algo que genere una poética distinta y personal. Y sobre todo porque a veces no es necesario el diálogo. Hay gestos en miradas, nos comunicamos todo el tiempo, gestualmente, ¿no? Nuestras miradas, nuestro cuerpo está comunicando. Y a mí me gusta eso. Me gusta que se comunique. Me gusta haber hablado con Victoria, contarle lo que quería transmitir y construirlo juntas, porque ese era mi objetivo. No imponer, no decir, no, tiene que ir por acá. No soy de eso, no. Me parece que tiene que dar esa construcción para que sea creíble, ¿no? Para que el otro se emocione, entienda lo que está sintiendo, esa construcción que se está realizando, ¿no? Esa magia tiene que ser completa, ¿no? Siempre depende obviamente del mensaje que uno está generando. Y bueno, si es un personaje en ficción, bueno, en ese caso, divino. Contame, ¿cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿No? Es una persona que está en un imaginario, pero está ahí. ¿No? Hoy está en ese cuerpo que lo habita, ¿no? Está como poseída, ¿no? Esa energía y está habitado ahí. Bueno, ¿cómo vive? ¿Cómo respira? Si te sorprendo, vas a saber cómo reaccionar. Ya sabes quién es. Solo vos sabés, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Por lo menos, en lo que a mí me interesa, me gusta que vayan por ahí. Bueno, muchas gracias a todos por venir.